Vamos a ver, tenemos un capítulo hoy, que es un capítulo delicado, fundamentalmente porque hay gente que tiene una imaginación novelera tremenda y suele ver en la Biblia lo que no está en la Biblia. De manera que hoy nos encontramos con uno de esos hermosos capítulos. Contexto del capítulo. Como vimos la semana pasada, la iglesia de Tesalónica está sufriendo una persecución a manos de los judíos, que vimos en su día en el libro de los Hechos, pero también hay una referencia en el capítulo primero, y como suele ser habitual, cada vez que hay un periodo de persecución, la gente empieza a preguntarse si la venida del Señor no estará cerca. Esto ha sucedido a lo largo de 20 siglos de historia del cristianismo. Cuando las cosas van bien, la gente no es que no se acuerde de la venida del Señor, pero bueno, parece que no es tan necesaria ni resulta algo que nos pille tan de cerca. Tampoco lo estamos pasando tan mal, la iglesia crece, los niños van a la universidad, etcétera, etcétera. Cuando de pronto hay una situación difícil, es muy habitual a lo largo de la historia que efectivamente la gente se plantee que la venida del Señor puede estar cerca. Y a la gente de Tesalónica le pasaba eso. En la primera carta veremos que además algunos aprovecharon para dejar de trabajar, porque total, el Señor estaba tan cerca que no vamos a perder el tiempo trabajando, que además es algo incómodo y por regla general hay que madrugar y, en fin, es algo que exige esfuerzo. Pero eso lo veremos cuando lleguemos a la primera carta. En la segunda carta, efectivamente, Pablo se lo plantea. Y Pablo empieza diciendo algo que es tremendo. Y es que la gente no se deje enloquecer por ello. Capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La Reina Valera suele suavizar bastante algunas palabras, y aquí donde traduce no os dejéis mover fácilmente, en realidad el término griego es muy fuerte. Es casi se podría traducir no os dejéis enloquecer fácilmente. Ojo que con eso de que el Señor está cerca, hay gente que se excita tanto, se conmueve tanto, que se vuelven locos. No caigáis en eso. Y no os dejéis engañar en ese sentido, ni por palabra, ni porque alguien lo predique, ni por espíritu, porque supuestamente el espíritu se manifiesta en medio de la congregación diciéndolo, ni por una carta como si fuera nuestra. Ojo, si llega una carta que supuestamente han firmado Pablo, Silvano y Timoteo diciendo que el Señor está cerca, que sepáis que esa carta es una falsificación. Eso no es verdad y tenéis que tenerlo bastante claro. Ahora, lo que dice aquí Pablo, y la verdad es que esta semana es la más adecuada para hablar de este capítulo y explicaré por qué. Lo que dice aquí Pablo es algo que ha sido real a lo largo de prácticamente toda la historia del cristianismo y que implica una desobediencia frontal a las enseñanzas del Señor. Si me acompañan ustedes al libro de los Hechos, capítulo 1, y lo vimos en su día, en el primer estudio de Hechos, pero vamos a tener que repetir muchas veces, porque yo creo que es de las enseñanzas más desobedecidas del Señor a lo largo de casi 2000 años de historia del cristianismo. Si me acompañan al capítulo 1 de Hechos y versículos del 6 en adelante, dice así: entonces los que se habían reunido, los apóstoles que estaban con el Jesús resucitado, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Si esto se lo hubieran preguntado a cualquier charlatán de hoy en día, hubiera sacado un mapa escatológico, hubiera empezado a hablarles de la semana 70 en el futuro, del anticristo, en fin, de más pavadas semejantes, pero el Señor Jesús enseñaba la verdad. No charlatanería barata para engañar a ignorantes. Y la respuesta de Jesús es muy clara, versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones
que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primer mandato de Jesús: esto no es cosa vuestra, esto es una cuestión del Padre. Bueno, hombre, pero si pudiéramos ir orientados, que no es cosa vuestra, que no es vuestra función, que no perdáis un segundo en eso. Vuestra función es ser testigos míos cuando recibáis el poder del Espíritu Santo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la expansión del Evangelio. Primero, el lugar en el que estamos, Alexandria. Después, lo que esté más cerca, Virginia, Maryland, lo que pueda ser. Y después hasta donde podamos llegar, incluso enviando misioneros. Pero nuestra misión no son los tiempos y las sazones. Pues el mandato de Jesús es muy claro y hay gente que lleva desobedeciéndolo y además lo hace con entusiasmo. Pisotea totalmente la enseñanza de Jesús. Esto, la verdad es que está muy bien que lo veamos esta semana, porque esta semana, el miércoles, iba a producirse el arrebatamiento. No sé si ustedes siguen mucho las redes sociales, pero llevaban anunciando desde hacía tiempo que este miércoles vendría el arrebatamiento y que sepan ustedes que nos hemos quedado. No conozco a nadie que se haya ido, pero en cualquiera de los casos nosotros estamos aquí. Ahora, déjenme darles algún ejemplo de desobediencia descarada y de ridículo escandaloso por no dejar al Padre los tiempos y las sazones. Hilario de Poitiers, esto en el siglo IV, anunció que el fin del mundo tendría lugar en el año 365. Se lució don Hilario. Martín de Tours, que es un santo de la Iglesia Católica, por cierto, que respaldó la ejecución del primer hereje en el seno del cristianismo. Hasta el siglo IV no se había matado a nadie porque fuera un hereje, pero en el siglo IV el cristianismo se acostó con el emperador de Roma, ya podía matar a los herejes, y mataron al primero. Y uno de los que defendió la muerte de ese hereje, español por cierto, se llamaba Prisciliano, fue Martín de Tours. Martín de Tours anunció que el fin del mundo tendría lugar antes del año 400, porque el anticristo ya había nacido y ya estaba pululando por el mundo. Hipólito de Roma fijó el fin del mundo para el año 500. Y uno diría, ¿y cómo llegó al año 500? Pues lo basó en las dimensiones del Arca de Noé. Y uno dice, pero bueno, el Arca de Noé, ¿qué diablos tiene que ver con la segunda venida de Cristo? Casi toda la gente que anuncia fechas falsas encuentra una base supuestamente en la Biblia. Aunque el Arca de Noé, ya me dirán ustedes, que tiene que ver con la venida de Cristo. El 6 de abril del 793, este no dio un año, dio el día y el mes. El 6 de abril del 793, un español, el Beato de Liébana, anunció que ese día tendría lugar el fin del mundo. Por supuesto no llegó, pero al menos no estuvo engañando a la gente durante décadas. En el curso de un día ya se vio que no venía y punto. Joaquín de Fiore, que era un predicador medieval, anunció que la segunda venida de Cristo sería entre el 1200 y el 1260. No era afinar mucho, pero bueno, entre 1200 y 1260 iba a venir. No vino y sus sucesores siguieron dando fechas entre el 1290 y el 1335. La venida del Mesías a veces no solo la profetizaban cristianos, también judíos. Por ejemplo, en el siglo XVII, un judío cabalista que se llamaba Sabbatai Sevi anunció que el Mesías aparecería en 1648. Hubo cristianos que le creyeron y pensaron que sí, que Cristo iba a aparecer en 1648. Como llegó en 1648 y no apareció, Sabbatai Sevi pasó la fecha a 1666. El problema es que Sabbatai Sevi decidió convencer al sultán de Turquía para que lo aceptara como Mesías, porque era él, y el sultán de Turquía le dio a elegir entre convertirse al Islam o decapitarlo. Y Sabbatai Sevi, seguramente de manera sensata, se convirtió al Islam. El cardenal Nicolás de Cusa,
predijo que el fin del mundo tendría lugar entre 1700 y 1734. Otro cardenal, Pierre d'Ailly, anunció no el fin del mundo, pero sí la llegada del anticristo para 1789. Vamos a acercarnos a un territorio más próximo al nuestro. El predicador adventista William Miller anunció que la venida de Cristo tendría lugar el 28 de abril de 1843, aquí en Estados Unidos. La base supuestamente era el libro de Daniel. El libro de Daniel es uno de los libros más maltratados por charlatanes escatológicos a lo largo de la historia. El 28 de abril, como ustedes pueden imaginarse, no vino Cristo. Y William Miller pasó la fecha al 31 de diciembre de 1843 y tampoco vino Cristo. De manera que la retrasó hasta el 21 de marzo de 1844. Y como ustedes imaginarán, Cristo tampoco volvió. Pero ese día, cuando los seguidores del adventista William Miller estaban hundidos, porque 3 fechas en menos de un año y que no se cumpla ninguna desmoraliza a cualquiera, mientras atravesaba un campo de maíz uno de sus seguidores, vio en el cielo como Cristo no venía a la tierra, pasaba de un lado del cielo al otro, en 1844. Ustedes dirán, esto es una estafa. Sí, pero los adventistas del séptimo día lo siguen enseñando todavía. En 1844, Cristo pasó al santuario. Y a ver quién dice que no, porque no lo hemos visto ninguno. No crean que lo del adventismo acabó ahí, porque claro, si tú puedes engañar a la gente dando 3 fechas del fin del mundo y todavía te siguen, y te siguen más, ¿a quién no se le ocurre pensar que es un negocio lucrativo? Y un personaje que se llamaba Charles Taze Russell se dedicó también a anunciar el fin del mundo. Lo anunció para 1874. También supuestamente basándose en Daniel. En 1874 Cristo no vino, de manera que lo anunció para 1914. Y tampoco vino. Lo pasó a 1918, pero para cuando no vino Cristo él se había muerto y sus sucesores serían conocidos como los Testigos de Jehová. En 1921, el sucesor de Charles Taze Russell, Joseph Rutherford, segundo presidente de la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, anunció que el fin del mundo sería en 1921. Incluso compró una bonita casa en San Diego, California, donde alojar a los patriarcas. Yo he estado en esa casa con mi hija, es una casa bonita, yo no sé si da para que entre tanto patriarca ahí dentro, hace mucho que la Sociedad de los Testigos de Jehová la vendió, pero no hace falta que les diga que en 1921 no vino. Aunque los Testigos de Jehová, que rivalizan con los adventistas y los dispensacionalistas en anunciar fechas falsas del fin del mundo, todavía lo anunciaron para 1975. Por cierto, en aquel entonces yo era testigo de Jehová y llegó el 1975 y nos quedamos con un palmo de narices. Para 1936 lo anunció Herbert Armstrong, el fundador de la Iglesia Universal de Dios. Para 1962 la divina Jim Dixon. Para 1967 Jim Jones, el fundador del Templo del Pueblo. Para 1974 David Byrd, el fundador de los Niños de Dios. Para 1977 William Branham, que ahora mismo es un predicador que casi nadie conoce, pero que fue tremendamente célebre en este país prácticamente desde los años 40 hasta los años 70. En 1976, Pat Robertson, un televangelista muy conocido que en su día quiso presentarse a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, anunció que la segunda venida de Cristo sería en 1982. Por supuesto, Cristo no vino en 1982 y la fecha la pasó al 2007, donde Cristo tampoco vino. No solo eso, Edgar Weissman, que escribió un libro maravilloso que se titulaba ¿Por qué el arrebatamiento no tendría lugar en 1988? Por supuesto lo anunció para 1988.
No hace falta que les diga que no hubo arrebatamiento en 1988. Y entonces lo pasó al 30 de septiembre de 1989, donde, como ustedes se pueden imaginar, tampoco se produjo ningún arrebatamiento. Entre medias había aparecido otro falso Mesías judío. Los judíos prácticamente no hay una generación en que no les aparezca un Mesías. Por supuesto, ninguno es verdadero y no lo van a encontrar porque el verdadero Mesías vino hace siglos. En este caso era Menachem Mendel Schneerson, que supuestamente se iba a proclamar Mesías el 9 de septiembre del 91. Pero finalmente decidió que era mejor que pensaran que era el Mesías y no proclamarse del todo. Hizo bien, porque murió 3 años después, en 1994. Pero el grupo que él creó, los Chabad Lubavitch, tienen una influencia extraordinaria en la política de este país, en la política de Israel y ahora, gracias a Javier Milei, en la política de Argentina. Es algo verdaderamente magnífico. Harold Camping, otro de estos predicadores dispensacionalistas, anunció el arrebatamiento para el 6 de septiembre de 1994. Después lo pasó al 29 de septiembre de 1994. Luego al 2 de octubre de 1995, el 31 de marzo de 1995 y finalmente al 2011. No hace falta que les diga que no acertó nunca. Todavía peor fue cuando el dispensacionalista y sionista Hal Lindsey, autor de un libro muy popular pero absolutamente ridículo que se llama La agonía del gran planeta Tierra, nos anunció que en los años 80 iba a ser el arrebatamiento. Yo era una persona que se había convertido al Señor apenas hacía unos meses, cuando el anciano que me bautizó en mi iglesia en una exposición habló del libro de Lindsey y dijo: no merece la pena. Los textos de la Biblia están cogidos por los pelos, dice unos disparates tremendos. Y yo me acerqué a él y le pedí que me prestara el libro y me lo prestó. Encantado de prestármelo. Cuando lo leí vi que había sido muy caritativo a la hora de hablar de este charlatán, al que algunos definen como una persona que no ha acertado una sola profecía en 50 años y pretende hacernos creer que ha acertado todas. Pero si quieren ver todos los disparates que habitualmente se cuentan sobre el fin del mundo, el arrebatamiento, están en Hal Lindsey. Aunque han pasado 50 años y el arrebatamiento que él anunció para los 80 no se ha producido. Pasó lo mismo con James Gordon Lindsay, que lo anunció para antes del 2000, para Jerry Falwell, otro televangelista que habló del juicio de Dios para el año 2000, y por supuesto para los dispensacionalistas Tim LaHaye y Jerry Jenkins, que han escrito una serie de novelas de escatología ficción que se llaman Dejados atrás y que dijeron que el año 2000 iba a aparecer el anticristo. A medida que se iba acercando el año 2000, fueron cambiando de opinión y, por supuesto, no hace falta que les diga que no apareció en el año 2000. Ya en el colmo, y por citarles los dos últimos casos, que son muy divertidos o muy para echarse a llorar, el dispensacionalista y ultrasionista John Hagee, que pastorea una mega iglesia en Texas, en el año 2014 y 2015 nos aseguró que iba a venir el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque había lunas de sangre. Y cualquiera que haya leído la Biblia diría que tiene que ver el arrebatamiento con que haya un fenómeno que son las lunas de sangre. La luna se pone roja. No tiene absolutamente nada que ver, pero si eres un ignorante, te lo crees. Y efectivamente, entre el 2014 y el 2015, John Hagee lo dijo. Por cierto, a esas alturas ya decía que los judíos no tenían que creer en Jesús para salvarse, porque Dios tiene un pacto con todo el mundo y otro pacto con los judíos. Y todos los pueblos tienen que creer en Jesús para salvarse, pero a los judíos no les hace falta. Esto es una herejía gravísima. Lo del ridículo de las lunas de sangre, que repitió mucha gente y sigue estando en Internet, pues evidentemente lo pueden ver tranquilamente. Ha habido otros anuncios peores. Por ejemplo, la gente como Gille Ávila, y no solo Gille Ávila, que habían decidido que el arrebatamiento se iba a producir a una generación de la fundación del Estado de Israel. Esto es un disparate, no está en ningún sitio en la Biblia.
y además calcularon la generación como 70 u 80 años, lo cual es antibíblico, porque la Biblia las generaciones siempre las marca por 40 años. De manera que tomando 1948, que es la fecha de la fundación del Estado moderno de Israel, y sumándole 70 años, y quitándole 7 de la última semana de Daniel, pues supuestamente muy a principios de este siglo tendría que haberse producido el arrebatamiento. No se ha producido. Y entonces dijeron, bueno, pero como el Salmo dice que puede ser 70, 80 años, añadámosle 10 años más. Y 10 años después volvieron a hacer el ridículo. Por supuesto, la gente sigue siguiendo a estas personas. Es algo que me deja absolutamente sorprendido, porque si alguien me vendiera a mí una aspiradora, un molinillo de café o un televisor averiado, no sería yo que les volviera a comprar un electrodoméstico. Pero parece que hay gente en ese sentido muy buena. El último anuncio, verdaderamente maravilloso, ha sido esta semana, que el miércoles iba a venir el arrebatamiento, pero parece que como en tantas ocasiones a lo largo de 1500 años, 1600 años, también se equivocaron. Aunque estoy convencido de que hay millares de ignorantes, ingenuos, quizá estúpidos simplemente, que seguirán siguiendo a los que dijeron que el miércoles de esta semana iba a venir el arrebatamiento. No tengo nada más que ver otros casos. Y por caridad no voy a mencionar más. Por caridad hacia los charlatanes y hacia ustedes, que tampoco tienen por qué estar escuchando toda la cantidad de pánfilos, necios y charlatanes que han ido anunciando de manera fallida el arrebatamiento y la segunda venida. Pablo establece, después de decir que no enloquezcáis aquí con que la venida del Señor está cerca, si se levanta alguien en la iglesia y dice que le mueve el espíritu y que el Señor está cerca, os llega una carta que supuestamente es una carta mía, o alguien lo predica, no le hagáis ni caso, ni caso. Bueno, pero es que se levantó en la congregación y dijo, el Espíritu me ha dicho que el Señor está cerca. Preparaos, pueblo mío. Pues es un loco, es un sinvergüenza o es un charlatán. Ni caso. Bueno, pero es que ha llegado uno y ha dicho que aquí tengo yo una carta del apóstol. Yo no he escrito esa carta. Que vaya a engañar a su mamá. Y Pablo dice, hay dos cosas que se van a producir antes de la segunda venida. Y si no se producen, olvidaos de ello. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay dos cosas previas que efectivamente, sin que eso aparezca, Cristo no va a venir. Y casi parece que está preguntando a los tesalonicenses, ¿ha venido la apostasía entre vosotros? Si sois unas fieras testificando y aguantando la persecución. ¿Ha aparecido el hombre de pecado, el hijo de perdición? No. Pues entonces no os dejéis engañar como bobos, porque eso tiene que aparecer antes. Ahora, ¿quién es? Y aquí entramos en otra de estas cuestiones que desde luego para escribir novelas no está mal. ¿Quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición? Que como dice a partir del versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, no que se sentará, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición? Desde el siglo XIX, no antes, desde el siglo XIX, se ha extendido la interpretación de que el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo, entendiendo como el anticristo a una especie de dictador de alcance planetario que aparecerá inmediatamente antes de la segunda venida. Esta es una interpretación muy popular. El problema es que históricamente es muy reciente y sobre todo encaja muy mal con lo que ha creído el cristianismo a lo largo de los siglos. Voy a intentar explicar por qué esa interpretación es complicada. Primero, en el Nuevo Testamento solo se habla 3 veces del anticristo, y las vamos a ver. Ninguna de ellas es un dictador de alcance universal que va a venir en el futuro, ni una sola. Y no aparece nada más que 3 veces. Y las 3 veces lo utiliza Juan. Vamos a verlas. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y versículos del 18 en adelante dice así: hijitos, ya es el último tiempo. ¿El último tiempo ya era en el siglo I? ¿No se supone que es en algún momento, milenios más tarde, justo antes de la segunda venida de Cristo? Bueno, lo que hemos visto en Hechos y en otros pasajes de la Biblia es que el último tiempo, los últimos tiempos, es el periodo de la historia que va de Cristo hasta su segunda venida. Y efectivamente Juan podía decir que el siglo I era el último tiempo porque es ese periodo de la historia, pero esto no encaja con la escatología ficción que generalmente se enseña. Y dice así: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan no dice que el anticristo es un personaje que va a venir al fin de los tiempos y va a ser un dictador cósmico, sino que dice: ¿habéis oído que viene el anticristo? No, en realidad hay muchos anticristos. ¿Y quiénes son los anticristos? Aquellos que enseñan una doctrina falsa y que salieron de nosotros, teóricamente eran cristianos, pero salieron porque en realidad no eran de nosotros. Esto no se parece mucho a la historia del dictador cósmico 2000 años después, etcétera. Segunda mención de el anticristo. Capítulo 4. Y fíjense, porque de nuevo la afirmación es curiosa. Capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es algo verdaderamente curioso, porque no parece que aquí la referencia sea tampoco a un dictador universal que va a aparecer dentro de 2000 años. Segunda de Juan. Y versículo 7. Dice así en la segunda de Juan, versículo 7, es la tercera mención al anticristo, no hay más en la Biblia. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne.
Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿No parece que el anticristo sea una especie de príncipe, dictador, presidente, lo que ustedes quieran, que vaya a aparecer dentro de 2000 años? Juan lo ubica, lo sitúa en el siglo I, y como no uno, sino muchos que ya existían en el siglo I, y que se da la circunstancia de que efectivamente se caracterizaban por negar las verdades esenciales del cristianismo. Claro, alguno puede decir, bueno, sí, pero la bestia, etcétera. No, la bestia es la bestia, el hombre de pecado es el hombre de pecado. Y la Biblia, cuando habla del anticristo, lo define como gente que existía en el siglo I, que eran muchos y que negaban la verdad. No me cuente usted que va a ser el presidente de la Unión Europea o algo parecido, porque eso es pura imaginación, no es lo que dice la Escritura. Segundo, y esto es enormemente importante, se crea lo que se crea sobre el anticristo. Pablo habla de que ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, ya existe en su época. Y esto es algo verdaderamente tremendo. Dice en el 2.6, no os acordáis, 2.5 de Segunda de Tesalonicenses. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Pablo no está hablando en futuro. En el futuro, en algún momento lejano, aparecerá. No, existe ahora y lo sabéis. Y sabéis que hay quien lo detiene, ahora. Evidentemente, si ya existe ahora, tiene que ser algún tipo de ente, porque un individuo, como no lo haya mantenido Satanás en un congelador durante 20 siglos, ya me contarán a mí cómo podía vivir en el siglo I y seguir viviendo en el siglo XXI. Es la enorme dificultad de esas interpretaciones populares, pero hay una tercera. Y es el hecho de que esta interpretación, que es muy popular hoy en día, no ha sido ni mayoritaria, ni constante, ni uniforme a lo largo de la historia. Es muy reciente, viene de mediados del siglo XIX. Bueno, ¿y quién es el hombre de pecado entonces? Les voy a comentar lo que ha creído los cristianos bíblicos a lo largo de siglos acerca de quién es el hombre de pecado, hasta que a alguien se le ocurrió que tenía que ser alguien que aparecería en el futuro como dictador planetario, y Hal Lindsey además decidió que iba a ser la Unión Europea. Bueno, todavía no existía la Unión Europea, el mercado común europeo. Lo de Hal Lindsey es divertidísimo. En un momento determinado de la historia no hay nada más que villanos, que son los europeos, los rusos y los chinos. Estados Unidos desaparece de la historia. No sabemos si es que todo Estados Unidos es arrebatado o qué, pero es curiosa la expresión. O sea, los malos son fundamentalmente europeos, chinos y rusos, y luego además los africanos y los árabes. Y la única bondad está en el Estado de Israel, que tiene una capacidad para matar civiles que efectivamente testifica de su inmensa santidad, según este tipo de escatología. ¿Qué es lo que han pensado a lo largo de la mayor parte de la historia los creyentes bíblicos que era el hombre de pecado, el hijo de la perdición, que ya existía en la época de Pablo, pero que se veía contenido y en algún momento se iba a manifestar con prodigios? Bueno, de entrada, capítulo 2 y versículo 4, cuando aquí traduce, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que aquí se traduce como haciéndose pasar, en realidad habría que traducir como acreditándose. Es decir, es un personaje, una institución, que lejos de recibir la acreditación de Dios, como la recibió Jesús el Mesías en el bautismo, en que Dios, y el Nuevo Testamento griego utiliza este verbo, en que el Padre acreditó a Jesús como su Hijo ante todos, este es un personaje que se acredita a sí mismo.
Dios no lo acredita, Él se acredita. Es un personaje que usurpa, además, tratamientos y funciones que solo le corresponden a Dios. Y quien, a fin de cuentas, han interpretado durante siglos los cristianos bíblicos que es este hombre de pecado y este hijo de perdición. El papado. ¿Y por qué el papado? Bueno, fíjense ustedes, porque esto es algo que no es tan difícil de ver. Por supuesto, el papado implica una apostasía de la enseñanza del cristianismo del Nuevo Testamento, pero además es que durante la Edad Media los reformadores vieron, los movimientos de reforma bíblica, como los valdenses, vieron que el hombre de pecado era el papado. La reforma del siglo XVI lo identificó igual, por varias razones. Porque el hombre de pecado, el hijo de la perdición, sustituye a Dios y se acredita a sí mismo como si fuera Dios. Y el Papa hace eso. Si ustedes salen a la calle y se encuentran con un católico y le preguntan quién es la cabeza de la Iglesia Católica, ¿quién les diría que es? El Papa. Pero ¿quién es la cabeza de la Iglesia en la Biblia? Cristo. Luego hay alguien que ha decidido que o la Iglesia tiene dos cabezas o ha sustituido a la verdadera cabeza. Se acredita a sí mismo sustituyendo a Dios. Si ustedes salieran a la calle y le preguntaran a algún católico quién es el sumo pontífice, ¿quién les diría que es? El Papa. Pero ¿quién dice, por ejemplo, la carta a los hebreos que es el sumo sacerdote y no hay otro, a diferencia de lo que pasaba en el antiguo pacto? Cristo. Luego el Papa, de nuevo, vuelve a sustituir a Cristo. Si ustedes salen y le preguntan a un católico en la calle quién es la roca sobre la que se levanta la Iglesia, ¿quién les diría que es? Pedro y luego sus sucesores en Roma, los papas. Pero ¿quién es la roca sobre la que se levanta la Iglesia según el propio Pedro en el libro de los Hechos? Cristo. Y ahora una más. Si a ustedes les preguntaran, esta vez a ustedes, ¿quién es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podemos ser salvos? ¿Quién dirían que es? Jesucristo. Bien. El Papa Bonifacio VIII, de acuerdo a la bula Unam Sanctam del año 1302, definió como dogma de fe que nadie puede salvarse si no se somete al Papa. De manera que cuando los valientes valdenses o los valientes anabautistas o los valientes reformados decían que el Papa era el hombre de perdición, el hijo de perdición, el hombre de pecado, seguramente no se equivocaban. Porque es la única institución cuya cabeza efectivamente se ha ido manteniendo siglo tras siglo, afirmando de sí misma, acreditándose a sí misma, con cosas que solo le corresponden a Cristo. Pero en el mundo en el que vivimos tan ecuménico y donde a fin de cuentas los católicos no son tan distintos, son una denominación, mejor creer que va a aparecer un dictador en Europa en algún momento, en Bruselas, en fin. En Europa aparece gente repugnante a lo largo de la historia y por supuesto ahora, pero toda esta fábula que cuenta el dispensacionalismo y la escatología ficción es discutible. Bueno, ¿y quién impide que apareciera ese personaje? ¿Quién es el katéjon, que es la palabra en griego, que ahora impide? No dice, bueno, cuando aparezca en el futuro va a haber alguien que lo impida. No, ya existe y ahora está impidiendo que aparezca. No. Porque el Espíritu Santo sigue con nosotros y va a seguir. Y el Papa ha aparecido con Espíritu Santo y todo. Es más, los que pretenden que en un momento determinado va a desaparecer el Espíritu Santo y va a venir la gran tribulación, tendrán que explicarnos cómo la gente se va a dedicar a predicar el Evangelio durante esa gran tribulación sin el Espíritu Santo. Sería la primera vez a lo largo de la historia, es un disparate. El Imperio Romano. ¿Por qué el Imperio Romano? Vamos a ver. Primero, Pablo se guarda mucho de decir quién es el katéjon, quién es el que impide que se manifieste. ¿Por qué?
Acuérdense la semana pasada. Los emperadores romanos habían prohibido bajo pena de muerte que se formularan profecías sobre el imperio. Aquí no podemos permitir, empezó Octavio, siguió Tiberio, el resto de los emperadores, que de pronto alguien aparezca y diga que el imperio romano va a desaparecer. El imperio romano no va a desaparecer nunca. Y como se te ocurre mencionarlo, te matamos. Si eres ciudadano romano, te cortamos la cabeza. Si no eres ciudadano romano, te crucificamos y se acabó. El imperio va a ser eterno. Pablo no podía poner en una carta que había algo que lo contenía, pero que habría un momento en que no lo contendría porque iba a desaparecer. Y decir que era el imperio. Y que la carta cayera y ejecutaran a todos. De manera que dice, vosotros sabéis quién es. Como, de hecho, la gente que nos reunimos aquí sabe perfectamente lo que yo pienso sobre infinidad de cosas. No hay nada que yo diga aquí que no pueda poner por escrito, pero supongamos que hubiera alguna que fuera peligrosa, no la pondría por escrito, aunque podría comentarla a mis hermanos. Y Pablo dice, efectivamente va a desaparecer y entonces esto se va a manifestar. ¿Cuándo se manifiesta de manera salvaje y creciente el papado? Cuando desaparece el Imperio Romano. La desaparición del Imperio Romano le permite al obispo de Roma apoderarse de todo lo que era el imperio. Es más, la propia división de la Iglesia Católica es una, no me voy a entretener en esto, aunque es muy interesante, es una división copiada del Imperio Romano. El término diócesis dentro de la Iglesia Católica es el término de división administrativa del Imperio Romano. Copiaron todo. Y Pablo dice, cuando desaparezca el catejón, esto va a aparecer. ¿Y cómo va a aparecer? ¡Oh! Esto es tremendamente interesante, cómo va a aparecer, porque dice lo siguiente. Dice, versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto no es para dentro de 2000 años, ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo se va a manifestar ese sistema? Con poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Ustedes creen realmente que la gente que va a la Virgen de Lourdes se cura? ¿O son prodigios mentirosos? ¿Ustedes creen que los que pretenden que la Virgen de Fátima los ha sanado, se han sanado, o ahí lo que tenemos son señales y prodigios mentirosos? Y eso ha sido a lo largo de más de 1500 años de historia y, por supuesto, con gran poder. El poder de la Iglesia Católica se ha reducido mucho en las últimas décadas, pero durante siglos han enviado a la hoguera a quien querían, han torturado a quien le parecía y han obligado a los verdaderos creyentes bíblicos a esconderse si querían salvar la vida. Y como dice el versículo 10, esto lo han hecho con todo engaño de iniquidad. Pero ojo, el engaño de iniquidad ha funcionado para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Yo no tengo la menor duda, porque lo he visto a lo largo de mi vida en infinidad de ocasiones, que cuando la gente ama la verdad y contrasta la enseñanza del papado con la Biblia, esa persona sale de la Iglesia Católica, recibe a Jesús y es salvo. He visto gente, por ejemplo, en un momento determinado en Hispanoamérica, era muy divertido, que en algún momento empezó a interesarse por la Biblia, en la renovación carismática católica, pero en el momento en el que empezó a estudiar la Biblia con un poco de profundidad, se marchó de la Iglesia Católica. He conocido a algún anciano de la renovación carismática católica que me decía, con la Biblia en la mano no me aguanta ni uno solo de los 7 sacramentos católicos. Y tenía razón. Y lo que dice Pablo en este sentido es muy claro, pero al mismo tiempo dice algo tremendo. Versículo 8, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida.
La palabra que aquí traduce la Reina Valera como matarán no es exacta. Es una palabra que hace referencia a una destrucción paulatina, a una erosión, a un desgaste. Es como cuando el agua da con la roca y va haciendo un agujero en la roca poco a poco hasta que la roca se convierte en polvo. Es igual que la idea del viento que choca contra un muro o contra una columna y puede tardar mucho, pero va erosionándola hasta que acaba con ella. Y la palabra de su boca, claro, estos que son imaginativos y hablan del espíritu de su boca, pues piensan que en un momento determinado Jesús se le aparece al dictador planetario, lanza así fuego de su boca como si fuera un dragón y lo reduce a cenizas. Pero no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que ese hombre de pecado y ese hijo de perdición va a ir perdiendo constantemente su poder frente al espíritu de la boca de Dios, que es la palabra de Dios. Y es verdad que donde la palabra de Dios ha entrado, el retroceso de la Iglesia Católica ha sido espectacular. No hay nada más que mirar Hispanoamérica en las últimas décadas. Y de ahí la insistencia en perseguir la palabra de Dios. El espíritu de la boca del Señor, la palabra de Dios, tiene un efecto corrosivo sobre el hombre de pecado y sobre el hijo de perdición. Seguirá existiendo cuando venga Cristo. Pero la venida de Cristo, como dice aquí, será el final, porque entonces se producirá la destrucción absoluta con el simple resplandor de su mentira. Y es tremendo lo que a continuación dice aquí Pablo, versículo 11 y 12. Como no recibieron el amor de la verdad para salvarse, como no quisieron amar la verdad para ser salvos, prefirieron aferrarse a sus imágenes, a su idolatría, a su sumisión a la jerarquía eclesiástica, a las tradiciones. La verdad no les importaba tanto como sus tradiciones. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No dice les enviará dentro de 2000 años para que crean en un dictador cósmico. Ahora mismo les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Podías haber creído en la verdad y salvarte, pero preferiste arrodillarte delante de una imagen de metal o de barro o de madera, porque eso es lo que se había hecho en casa siempre. Podrías haber conocido la acción del perdón de Dios a través de Jesús, pero preferiste arrodillarte delante de un clérigo que supuestamente te absuelve de tus pecados. Podrías haber sentido lo que es hablar directamente con Dios a través de su Hijo Jesús, pero preferiste inclinarte ante legiones y legiones de santos, de vírgenes y de ángeles que supuestamente te acortan el camino hacia Dios. Y como te complaciste en lo que no era justo, y además no creísteis en la verdad, el fruto es la condenación. Ahora lo que dice a continuación Pablo es tremendo, versículo 13. Pero, el pero es una conjunción adversativa que opone todo lo anterior con otra cosa. Esto les pasa a ellos. Eso va a ir todavía de mal en peor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la desgracia de los que han preferido la injusticia a la verdad, de los que no han querido aceptar el mensaje de verdad y han preferido un poder engañoso de las tinieblas. No es vuestro caso. Y damos gracias a Dios porque os eligió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la que os llamó por medio de nuestro Evangelio. Y Pablo no se queda aquí. Damos gracias a Dios, pero esto tiene una consecuencia. Versículo 15. Así que
Por lo tanto, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. No os apartéis de eso, no os dejéis engañar por los charlatanes que dicen que la venida del Señor está cerca, que han tenido una revelación espiritual, que hay una carta por ahí, etcétera. No. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Y qué pasará entonces? El mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El Señor va a confortar, a fortalecer, a consolar vuestros corazones, nos ha dado una consolación eterna y una buena esperanza por gracia, pero además va a hacer algo que es muy importante. Es muy fácil perder el tiempo pensando si el último movimiento de tropas en el Líbano es una señal indiscutible del arrebatamiento cercano. Como forma de perder el tiempo miserablemente es ideal. Pero Pablo dice, no habéis sido llamados a eso. El Señor os va a confirmar ¿en qué? En la especulación sobre la segunda venida de Cristo, en toda buena palabra y obra. Lo que Dios espera de nosotros es todo tipo de palabras y de obras que sean buenas. Y nos va a confirmar en eso. No va a confirmar jamás los delirios sobre el fin del mundo de cualquier charlatán que aparezca en televisión. Jamás. Cuando yo oigo que determinadas personas empiezan a decir cuál es la fecha, ya sé que esa fecha precisamente no va a ser. Porque Dios jamás confirma ni respalda a los charlatanes que hablan por presunción. Recuerdo una vez hablando con uno al que conozco personalmente y tengo hasta buen trato con él, cuando le vi en televisión diciendo que ese mes de septiembre era el arrebatamiento. Y yo pensé, ya sé cuándo puedo dar absolutamente por descontado que va a venir el arrebatamiento. Por supuesto no vino, claro. Pero Pablo dice algo muy claro. Dios, por supuesto, nos ha dado consolación y buena esperanza por gracia. Va a confortar nuestros corazones y nos va a confirmar en lo importante. ¿Y qué es lo importante? Toda buena palabra y obra. Dejemos que el Señor nos confirme en toda buena palabra y obra. Seamos sus testigos, primero en Alexandria, después en Virginia, luego hasta los últimos confines de la tierra. Y no perdamos el tiempo con los tiempos y las sazones, porque solo los conoce el Padre, y por mucho que echemos mano de las medidas del arca de Noé, o de los números en el libro de Daniel, o de la aritmética en el Apocalipsis, solo conseguiremos hacer el ridículo nosotros y traer vergüenza para el cuerpo de Cristo al comportarnos de esa manera. Nuestra misión es ser testigos y, como dice aquí, dejar que el Señor nos confirme en toda buena palabra y obra. Tenemos 3 minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. Tengo una duda que quisiera que me explique. Primera de Juan 4, del 2 al 3, dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y segunda de Juan 1:7, que usted leyó: porque muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Yo personalmente conocí gente musulmana. Sí. Ellos creen que Jesucristo vino en carne. Sí. Entonces, ¿me podría explicar a qué se refiere el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne? ¿Que ha venido en carne como hombre? ¿O que Jesucristo es Dios? Bueno, vamos a ver. El hecho de que alguien no sea un anticristo no quiere decir que su enseñanza sea verdadera. Es decir, vamos a ver, ¿qué es lo que define
claramente el ser un anticristo, no el anticristo, sino un anticristo en las cartas de Juan, que son los únicos libros del Nuevo Testamento donde aparece la palabra. El hecho de negar la realidad de Jesús el Mesías, en cualquiera de sus aspectos. Es decir, negar que efectivamente viniera en carne, como negaban algunas herejías de los primeros siglos, que decían que el cuerpo de Jesús era meramente aparente. Negar que Jesús era el Mesías, porque de ahí la insistencia en Jesucristo, es decir, Jesús como Mesías. La negación de doctrinas esenciales del cristianismo marca a esa persona como un anticristo. Ahora, uno puede no ser un anticristo y su enseñanza ser falsa. Es decir, y el caso del Islam es muy claro. El Islam cree que Jesús, por supuesto, vino en carne, y cree que Jesús es el Mesías, e incluso cree que Jesús es el Verbo de Dios, porque no tienen ni idea de lo que es el Verbo de Dios, como aparece en Juan 1. Seguramente no se puede calificar como anticristos a los musulmanes, pero es evidente que su teología es una teología antibíblica. Y este es el elemento. El elemento de anticristo es más grave, si se quiere, porque es gente que puede presentarse como cristiano. Y de ahí la referencia de Juan. Han surgido ya y salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. Han podido estar un tiempo dentro, pueden dar una apariencia de ser, incluso ahora los podemos ver y lo podemos creer, pero en realidad son anticristos. Y ahí hay un elemento que está muy relacionado con el hecho de que por lo menos tengan la apariencia de ser cristianos, que es algo que en el caso de los musulmanes no se da, aunque su teología sea penosa, porque además no pretenden ser cristianos, pretenden ser una superación incluso de la predicación de Cristo. La pregunta se dirigía más que nada, hermano, a es mi deseo saber qué significa confesar que Jesucristo ha venido en carne, puntualmente. Bien, la idea de que Jesucristo ha venido en carne implica afirmar la encarnación, pero la encarnación tiene sentido sobre la base de que había un ser que es el que ha venido en carne. Es decir, quien se ha encarnado no es nada más que el mismo Dios. Si me acompañas a Juan capítulo 1, es decir, no tiene ningún sentido decir que yo he venido en carne porque yo no existía antes y solo ha habido un ser a lo largo de la historia que ha venido en carne en un momento determinado porque existía antes. Si vamos al Evangelio de Juan, que está escrito precisamente por el mismo autor de las cartas de Juan, dice así en Juan capítulo 1 y versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bien, en el versículo 14 dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto solo se ha producido con Cristo. Ninguno de nosotros existía antes y en un momento determinado se hizo carne. Nosotros en un momento determinado fuimos concebidos por nuestra madre y en un momento determinado nacimos, pero no veníamos de ningún sitio. La única excepción en ese sentido que ha podido venir en carne es el Verbo, que por cierto, efectivamente, porque el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y por cierto, el único autor del Nuevo Testamento que utiliza el término Verbo es Juan, y lo utiliza aquí, lo utiliza en las cartas y lo utiliza en el Apocalipsis. El término verbo, voy a acabar con esto porque me conozco y puedo extenderme mucho. El término verbo, lo que aquí se traduce verbo, en griego es logos, es la traducción al griego de la palabra aramea menra. La palabra aramea menra es la palabra para designar a Jehová
en los Targumín en arameo. Voy a intentar explicar esto de manera muy sencilla y muy rápida. En la época de Jesús había ya mucha gente que no conocía el hebreo. El hebreo era una lengua para utilizar en el culto, en la sinagoga, pero igual que la gente que ha conocido la misa en latín en su día, pues había gente que entendía la misa en latín y la mayoría de la gente no la entendía, repetía las fórmulas en latín, pero no lo entendía, antes del Vaticano II. Eso pasaba igual en la época de Jesús. Entonces, para poder explicar los textos en hebreo, que para la mayoría de la gente eran incomprensibles, se utilizaba una traducción al arameo, que era la lengua normal de los judíos, desde el texto hebreo. Esa traducción se llama Targum, plural Targumín. En los Targum, el tetragramaton, es decir, las 4 letras que expresan el nombre de Dios, que en unas Biblias como la Reina Valera se transcribe como Jehová, en Biblias católicas como Yahvé, ocasionalmente, se sustituía el tetragramaton por la palabra Menra. Es decir, el nombre de Dios, Jehová o Yahvé, era demasiado sagrado, pensaban, para pronunciarlo, y entonces, en vez de decir, pues por ejemplo, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová nuestro Dios, Isaías 40, versículos del 1 al 3, decía, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Menra nuestro Dios. Igual que en muchas Biblias, sobre todo en inglés, en vez de venir Jehová, pone el Señor. Ellos lo sustituían por Menra. Esa palabra la toma Juan al inicio de su evangelio. Y cualquiera que lo leyera en griego se daba cuenta de lo que estaba hablando. En el principio existía la Menra. Y la Menra estaba con Dios. Y la Menra, claro que era Dios. Era Jehová. Y esa Menra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el término para habitar no es habitar o vivir. El término es levantó su tienda de campaña entre nosotros. Es decir, realmente la traducción buena sería acampó entre nosotros. Y Juan dice, si alguien no cree esto, es un anticristo. Y además es gente que ha salido entre nosotros. Pensábamos que eran de nosotros, pero se ha visto que no eran de nosotros. Esto no se parece mucho a un dictador en Bruselas, yo lo sé, quizá es menos entretenido, pero vamos a ver, acostumbrémonos a ver en la Biblia lo que está en la Biblia. O sea, lamentablemente, y los que hemos pasado por alguna secta lo sabemos, cualquier secta te coge un versículo de aquí, otro versículo de allá, otro que no tiene nada que ver por acá, y te monta todo un esquema escatológico. Los que han estado en los adventistas o en los testigos de Jehová lo saben. ¿Verdad que sí, Giovanni? Y aparentemente ese esquema es coherente y te citan versículos de la Biblia, pero es totalmente falso, no es lo que dice la Biblia. Y tenemos que ver lo que dice el texto de la Biblia, no lo que dice el personaje que aparece en YouTube dándonos la fecha del arrebatamiento. Y que después, aunque haga el ridículo, lo siguen viendo en YouTube.